que en las últimas horas, como les digo, se ha salido la información, ha estado saliendo la información de que el INE echa para atrás la cuestión de la revocación de mandato. El INE dice que no va por el simple y sencilla situación de que no hay recursos, no tienen los recursos necesarios, no fueron, no fueron avalados estos recursos y pues dicen que se para, que se para la revocación de mandato hasta nuevo aviso y pues eso es muy lamentable para la democracia mexicana porque se juntaron, al menos la asociación civil que siga la democracia comprobó o entregó casi 3 millones de firmas, que con ello conlleva a que la revocación de mandato tiene que llevar, ¿por qué? Tiene que salir, perdón, ¿por qué? Porque el límite para que Es esto decir, pudiera suceder eh, y estableciendo eran el 3% a nivel nacional, 3 millones y medio de firmas, y se superaron, desafortunadamente, como les digo, pues el INE, el INE dice, el presidente Lorenzo Córdoba, que con el dinero que hoy tiene el instituto no se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato. Indica que se pospone y no se cancela hasta que la Suprema Corte lo defina. Ya veíamos que se iba a venir esta situación por muchas cosas que dice el dicho, piensa mal y lo acertarás. Había muchas cosas de por medio, pues ya el día de hoy sale y dice que se para, que se pospone hasta nuevo aviso, pero pues ese nuevo aviso, si con este presupuesto que no se les autorizó para todo este 2022, pues obviamente no lo van a hacer hasta, no sabemos, no sabemos hasta cuándo. ¿Por qué? Porque si este presupuesto del próximo año, del 2022, no les va a alcanzar, entonces quiere decir que tienen que esperarse hasta el próximo presupuesto si es que no se lo autorizan. Y pues lo que está buscando Lorenzo Córdoba es de que el presidente se enoje, de que el presidente ya mande esta reforma al Congreso de la Unión, esta reforma para renovar lo que es la ley electoral, lo que son las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, y eso lo está logrando ya Lorenzo Córdoba, porque obviamente el presidente López Obrador está enojado. El presidente López Obrador, veíamos, vamos a ver si por aquí lo tenemos, un tuit, por aquí lo teníamos, ahorita vamos a encontrarlo, a ver, por aquí estaba, pero, oh sí, ya me acordé de dónde está. Estamos completamente en vivo y a veces la información se nos pierde por tantas cosas que estamos viendo, se nos pierde, pero ya recordé dónde la vi. Aquí está. Dice el presidente López Obrador lo siguiente. Aquí está, dice lo siguiente. Son chicanadas, son chicanadas.
es lo que dice el presidente López Obrador sobre la votación en el INE para aplazar la revocación de mandato. El presidente López Obrador calificó como chicanadas y prácticas dilatorias la propuesta del INE para aplazar la consulta de revocación de mandato. En su conferencia de mañanera de este viernes en Villahermosa, Tabasco, López Obrador acusó que los consejeros electorales no son auténticos democráticos y solo fingen serlo. Eso nos queda muy claro. Eso nos queda muy claro que solamente fingen y van a seguir fingiendo. ¿Por qué? Porque pues, todos sabemos que estas personas trabajaban a favor de los gobiernos neoliberales a su conveniencia. Lo vimos con la cuestión de cómo le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, como cómo le quitaron la candidatura al candidato, precandidato de Morelia, del estado de Michoacán, a la gubernatura. Y pues vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador. Esta mañana fue muy tajante, fue muy duro el presidente López Obrador. Como él siempre lo ha dicho, mi pecho no es bodega, yo digo lo que siento y nadie me va a negar, nadie me va a quitar ese privilegio de decir lo que siento. Vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador sobre esta palabra que utilizó en la mañanera. Escuchemos. Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Pero el fondo ya está resuelto, que era lo que nos importaba. Y fíjense, ahora sí que, como diría el finado Juan Gabriel, las vueltas que da la vida. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato. Y de repente cambian por completo. Porque no son auténticos demócratas. Fingen ser demócratas. No son demócratas y fingen. Una palabra que yo diría que nunca han sido demócratas. En México la democracia nunca ha existido. Bueno, existió en algún momento, pero desde que los gobiernos neoliberales agarraron el poder, pues la democracia la hicieron a un lado, porque el poder se lo fueron pasando unos a otros. Lo vimos en la elección del 88, el famoso sistema se cayó. Lo vimos en la elección del 94. Cómo asesinaron a un candidato que a todas vistas, a todos colores se veía que este candidato no representaba ya los intereses de esa mafia, de ese poder. Lo vimos en la elección del 2000 con Vicente Fox, la alternancia. Nos vendieron una alternancia que no era en realidad. En el 2006, cómo le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón. En el 2012 ni se diga, con Peña Nieto, sacaron toda la maquinaria, que esta vez no les sirvió en el 2018, toda la maquinaria de las televisiones, las novelas, la historia bonita del amor, el romance, la boda de oro, todo como una novela o como una película de Disney, de princesas. Entonces, la democracia en México tiene desde el 88 o un poco más atrás que no existe. Entonces, estas generaciones recientes pues no conocen lo que ha sido la democracia. Y como dice el presidente López Obrador, todo eso tenemos que difundirlo, todo eso tienen que saber los jóvenes, porque son ellos los que van a continuar con esto de la 4T, con esto de la transformación del país.
las bases están ya puestas para que continúen los gobiernos haciendo transformación. Pero también no debemos de olvidarnos, no debemos de olvidarnos de la historia de México, porque mucha gente, por ejemplo, no sabe del origen de México, no sabe de lo de la noche de Tenochtitlan, no saben muchas cosas que se tienen que saber. Y pues para eso están las benditas redes sociales, para eso estamos personas como su servidor, que nos ponemos aquí a platicar con ustedes, a sacar la información, la verdadera información, porque también sabemos que, pues, que la callan. Entonces el presidente López Obrador está molesto. Esto fue en la mañana. Esto fue en la mañana lo que dijo de las chicanadas prácticas dilatorias, que en el fondo ya está resuelto. En el fondo ya está resuelto, lo comentaba. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban, lo comentaba, de la democracia participativa y de repente cambian por completo. Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego el de la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe llevarse a cabo la consulta sobre revocación de mandato. Eso es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe celebrarse la consulta. Esas fueron las palabras del presidente López Obrador el día de hoy y comenta que sí tienen el dinero o no tienen el dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema del fondo es que se va a establecer el procedente histórico, lo quieran o no lo quieran. Es lo que les comento. O sea, todo esto está quedando en la historia. Todo esto va a quedar para la historia. Si en el 2024 sigue la alternancia, o sigue la transformación, o sigue la 4T, como le quieramos llamar, pues obviamente los gobiernos van a seguir haciendo esto de la revocación de mandato. Obviamente el presidente o la presidenta o el presidente que llegue a quedar, va a seguir con la misma ideología. Y esto ya va a quedar. ¿Por qué? Porque vienen generaciones que van a nacer con esto y se van a acostumbrar. Y va a ser una práctica democrática, una práctica que todos los mexicanos de las nuevas generaciones lo van a vivir. Las actuales generaciones que hemos luchado para lograrlo, lo vamos a sacar adelante. Entonces, ¿qué sigue para la revocación de mandato ahora que el INE la aplazó? Pues está bien fácil. Está bien fácil ante la aprobación del proyecto para posponer algunas actividades que se deben llevar a cabo para una eventual consulta de revocación de mandato. Ahora el Instituto Nacional Electoral detendrá ciertos ejercicios, el levantamiento de firmas que se llevó a cabo desde el pasado 1 de noviembre y hasta las 11:59 del 25 de diciembre, que todavía faltan unos días, va a seguir su curso, eso sigue su curso. Lo mismo que van a verificarlas, va a ser la comparación que van a iniciar el 26 de diciembre y terminarán el 3 de febrero. No se van a detener esos procesos, se va a detener el establecimiento de los consejos locales y estatales que deberían quedar establecidos a partir del 3 de enero del 2022 y que en consecuencia tienen que llevar, pues pagarle los sueldos. La convocatoria para la revocación de mandato debe ser emitida el 4 de febrero, sin embargo, va a quedar suspendida también. Ya sea si el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pronuncia antes del cumplimiento de los plazos, el INE reanudará las actividades bajo las condiciones que se lo mandate. De lo contrario, todo se reactiva hasta que exista una decisión jurídica. O en su caso, pues que les den el dinero que están pidiendo. Que obviamente eso no va a suceder. Eso no va a suceder. El diputado Sergio Gutiérrez comentó que la actitud contumaz y de violencia del Instituto Nacional Electoral
al suspender la revocación del mandato será combatida por la Cámara de Diputados ante la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, los diputados son los que establecen las leyes, son los que establecen los procedimientos. Pero algo muy importante, son los que avalan los presupuestos, son los que liberan los recursos, son los que dicen esto va para esto va para aquello, y consecuente, pues ya están autorizados esos dineros, y esos dineros tienen que ser ejercidos, tienen que salir adelante. Vamos a escuchar lo que dice el diputado Sergio Gutiérrez. Ese tema va para largo, ese tema va a dar mucho de qué hablar. No es un tema que va a parar aquí. Y obviamente la revocación de mandato se va a llevar. Eso es un hecho que no se descarta. Se ve mal el Instituto Nacional Electoral parar una revocación, o más bien una consulta de ciudadana, donde nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de ser consultados y de ser escuchados de todo lo que nosotros queremos. Vamos a escuchar esto y continuamos. Vamos a escucharlo primero y continuamos platicando al respecto de ese tema. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello el INE, dice la ley, y cito, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nítida es la ley. Por otra parte, la Suprema Corte, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE, por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia de la ley emanada de este poder legislativo. Asimismo, también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la mayoría del INE está violando la ley y una determinación de la Suprema Corte. El fondo de esta actitud, que vulnera el Estado de Derecho, tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía, en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal, determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional. Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Es nuestra obligación y la cumpliremos. Bueno, pues ya escuchamos parte de esta, pues ahora sí, esa suspensión es eso, los recursos.
no cuentan con los recursos y le echan la bolita a la Suprema Corte de la Justicia. ¿Por qué le echan la culpa a la Suprema Corte de Justicia? Porque la Suprema Corte de Justicia fue la que dijo que esto tiene que continuar. O sea, fíjense, muy claro lo que dice el diputado. La demanda que se va a meter es sobre abuso de autoridad. Pero, ¿por qué se va a meter sobre abuso de autoridad? Porque en la Suprema Corte de Justicia les acató lo siguiente: tienen que acomodar los recursos del presupuesto para acomodarlos y poder sacar los fondos económicos para llevar a cabo esta revocación. Entonces, por eso el INE le echa la culpa a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por mandato que les mandaron a decir. Va a presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República por la violación a estos derechos, por la cuestión de los recursos, como les comentaba, los presupuestos que tienen que estar utilizados en un fin. Y están violando un mandato legal que es un fraude de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque nadie más arriba de la Suprema Corte de la Justicia más que el presidente. Nadie más. Si la Suprema Corte de la Justicia de la Nación te dice tienes que hacer esto, lo tienes que hacer y se acabó. No hay ni de para allá ni para acá. Aquí no es sirve la sopa caliente o sirve la sopa fría, no. Aquí es acatar lo que dice la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y ahí el INE está violando esto. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el presidente Lorenzo Córdoba, que con el dinero que hoy tiene el instituto no se puede realizar un ejercicio como la revocación del mandato. Indica que se pospone y no se cancela hasta que la Suprema Corte lo defina. O sea, le vuelven a echar la culpa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ellos pues ya dijeron lo que tiene que hacer el INE. Metas de ahorro, Escuchemos. se logró concretar una bolsa de apenas 1.503 millones de pesos que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se establecen, que se ordenan. No es una potestad de esta institución hacerlo así, sino una orden que se le da en la ley federal de la materia y que implica un costo de 3.830 millones de pesos, con los que el INE simple y sencillamente hoy no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa al aprobar el presupuesto para el próximo año. Dicho de otra manera, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear 1 de cada 3 pesos de lo que costaría ese ejercicio en caso de realizarse, de tener que realizarse, lo que llevaría obligadamente a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución y la ley de la materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la revocación de mandato, en primer término el número de casillas que la propia ley establece si decidiéramos avanzar con el presupuesto con el que hoy contamos. Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar, y en esto hay que ser categóricos y claros. No se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la ley de la materia. Ante este déficit de 2.327 millones de pesos y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un proyecto de acuerdo para la posposición de algunas de las, que eso quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuesto, o bien las autoridades competentes fonden este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías, este propio instituto destine las mismas a fondear la bolsa para llevar a cabo la revocación de mandato. Y estableciendo… Pues ahí está. Dice Lorenzo Córdoba que no hay dinero que alcance, no hay dinero, no hay presupuesto. La culpa es de los diputados. Los diputados tienen que amolarse porque el INE no tiene dinero. El INE tiene que poner 1 peso de cada 3 pesos y pues no pueden.
no hay dinero. Así se las juega don Vergas Lorenzo Córdoba. Dice que tienen solamente 1.503 pesos, 1.503 millones de pesos, o 1.500 millones de pesos, cuando esto cuesta 3.800 millones de pesos, y pues no los tienen, no saben cómo le van a hacer, y es por eso que posponen muchas de las cuestiones hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les vuelva a decir lo que ya les dijo, que tienen que rascar las bolsas de todos los lugares, bajarse sus sueldos, bajar los gozos, bajar muchas cosas y sacar esa lana. El presupuesto del INE que fue avalado este 2021 es nada más y nada menos que, aquí lo tenemos, a ver, aquí está, ven, 13.914 millones de pesos, casi 14.000 millones de pesos. Eso solamente fue para el presupuesto y no contemplan en ningún momento la revocación de mandato. La ponen con 1.275 millones de pesos. Eso es lo que estaba pidiendo el INE y ahora resulta que quiere más lana. Le pueden rascar de muchos lugares, de muchos lugares le pueden, desde, miren, hay una cartera institucional de proyectos de 1.564 millones de pesos, o sea, de ahí le pueden rascar. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, 98.000 pesos, o sea, no mames. Fortalecer la gestión, evaluación administrativa y cultural del servicio público, 177.000 pesos. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales, 240.000. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales, 37.000 pesos. Fortalecer la equidad y la legibilidad del sistema de partidos políticos. Coordinar el sistema nacional electoral. Imagínense, a nivel nacional, sistema nacional electoral, solamente 10.813 pesos y no pueden sacar 2.000 millones de pesos para la revocación de mandato. Ahí nomás. Pero eso sí, tienen unos sueldazos arriba de lo que gana el presidente de la República. Arriba, muy arriba de lo que gana el presidente López Obrador. Él está ganando al año $2.847.000 pesos. El presidente López Obrador, Lorenzo Córdoba, gana $4.300.000 pesos. Y el presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, $5.500.000 pesos al año. Imagínense nomás. De esos 4 millones, que se reduzca a 2 millones. Ya mamó mucho. Ya le mamó mucho al gobierno. Ya le mamó. Ya ahora sí que exprimió las ubres del gobierno. Le sacó lana a más no poder. Ya le mamó. Pero bueno, les repito, esto viene muy fuerte. No va a terminar aquí. La situación se va a poner cardíaca, se va a poner bueno. Y yo les apuesto que la revocación de mandato se va a llevar. Ahora sí, como decía Felipe Calderón, haya sido como haya sido, se va a llevar a cabo. Les apuesto lo que quieran. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Y posiblemente en unos minutos más nos conectemos a reaccionar a algunos videos. Y si no, pues ya nos vemos hasta mañana. Muy buenas noches. Nos vemos en unos minutos o en unas horas más.